Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana ya con 7 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a platicar con nuestro invitado en torno a lo que ha sido este ir y devenir de los foros ciudadanos, dicen los integrantes de Morena, en torno a la reforma al Poder Judicial. Y para ello le hemos pedido a un integrante justamente del Poder Judicial Federal que nos pueda compartir sus puntos de vista. Está con nosotros el magistrado del Tribunal Laboral Federal en Querétaro, Juan Pablo Barrios, a quien le agradecemos la apertura para con este medio. Magistrado, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Presencia Universitaria. Hola Marco, como siempre, un gustazo saludarte y a tu amable audiencia. Más una aclaración, aunque ya he fungido como magistrado por más de 3 años, en realidad ahorita mi nombramiento es de juez de distrito. Perdón usted, juez. Bueno, hecha la aclaración, lo hemos invitado justamente para abonar a la reflexión de lo que han sido estos foros, dicen los integrantes de Morena, foros abiertos de participación ciudadana en donde se pretende ser un parlamento abierto. Ese es el deber ser. Y esto, haciendo la acotación, porque se ha manejado ya en los medios de información, hay una nota del Universal, una nota del periódico La Jornada, donde se señala que se prevé un paro indefinido de labores por integrantes del Poder Judicial. ¿Qué hay en torno a estos dos temas, juez? Muy bien, muchas gracias, Marco. Bueno, en torno al primero, el ejercicio democrático, como atinadamente lo dices, el deber ser, tendría que perseguir un propósito fundamental, que es escuchar las voces de las personas que verdaderamente tienen cosas importantes que aportar en torno a la construcción de una reforma que el Poder Judicial de alguna manera necesita, y definitivamente deben de ser escuchadas voces que tienen autoridad en el tema, por ejemplo, colegios, asociaciones de abogados, las instituciones académicas, los foros de abogados, que son las primeras personas que reciben nuestros servicios y están claramente legitimados para opinar si lo que hacemos está bien o está mal y qué es lo que debemos de cambiar y cuáles son las áreas de oportunidad. En estos ejercicios, bueno, se partió de una premisa absoluta de que por algunos actores políticos afirmaban, vamos a escucharlos, pero no vamos a mover nada en relación con la premisa fundamental, que es la separación absoluta de todos los jueces y magistrados del país para la colocación de nuevos a través del voto popular. Bueno, a través de esa premisa, pues están cerrando propiamente los diálogos antes de que estos inicien, porque más allá de que se manifiesten voces a favor o en contra de estos postulados, pues en realidad ya están diciendo, no podemos hacer oídos sordos a que el voto popular de la gente que legitimó a Morena en el poder le está ordenando que destituyan a todos los jueces, magistrados y ministros para nombrar nuevos a través de este esquema. Por eso consideramos este ejercicio, pues más bien se trató básicamente de una simulación, pues los oídos estaban cerrados desde antes. En torno al paro, Marco, es muy interesante lo que comentas y efectivamente se está reflexionando profundamente al interior del Poder Judicial sobre esta posibilidad. Hay que reflexionar sobre lo que es un paro o un cese de labores, que aparentemente podría resultar en una primera aproximación una actividad muy agresiva. La realidad de las cosas es que la libertad de expresión, la libre asociación, que son derechos fundamentales de todos los individuos, tienen como principal exponente, uno de ellos, el paro o cese de labores. Sobre todo cuando en una aparente negociación o un posible conflicto no existe equilibrio de fuerzas. Consideramos que esta podría ser una opción como último recurso si los intentos que se han hecho para reflexionar sobre la posibilidad de modular una reforma que sirva a los mexicanos no tiene asidero, no tiene eco en las autoridades. Porque consideramos aquí, Marco, que no existe un equilibrio de fuerzas. Primero, porque durante los últimos 6 años hemos sido objeto, el Poder Judicial de la Federación en lo particular,
de una serie de ataques consistentes en relación con nuestra función, denostando nuestra imagen y nuestro prestigio a través de, pues, el argumento, la utilización de recursos públicos, el foro de Palacio Presidencial, para emitir una opinión solamente, sin tener derecho de audiencia, réplica o debate alguno. Por otro lado, consideramos que, a la par de esto que comento, sistemáticamente hay un propósito de hacerse del poder absoluto. La Presidencia de la República, en opinión personal, Marco, hablo en este caso, estimo, ha hecho diferentes estrategias con la finalidad de hacerse del poder total. Y eso lo vemos materializado, por ejemplo, en los ataques de los que fue objeto el INE, que cesaron cuando salió el señor Lorenzo Córdoba y entró una persona con afinidad política en relación con el oficialismo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pasó un fenómeno similar. Ya no se habla nada en contra de la comisión desde que la señora Piedra ocupa la titularidad. Y que es afín. Así es. A la Cuarta Transformación. Es correcto. Y así se ha visto esta situación. En el Poder Legislativo, tristemente, la impresión que algunas personas tenemos de los legisladores federales del oficialismo es que han perdido la voluntad y se les ha olvidado que deben de realizar su función en aras de lo que es mejor para el país y no de una visión específica de un solo operador político. ¿Cómo es posible que se afirme que una iniciativa no va a cambiar una coma nomás porque viene del presidente? Eso es, inconcebible. Es una función que se le encomienda por parte del pueblo y que, pues, de entrada se antoja imposible que nada de lo que provenga del Ejecutivo Federal es susceptible de cambiar en nada. El tema de la sobrerepresentación, bueno, es una cuestión que genera controversia importante porque considero que ninguna fuerza política debe de tener el poder suficiente para que, sin consensar a través del Parlamento, pueda tener el poder de cambiar la Constitución a su pleno antojo. Y eso es algo que potencialmente puede ocurrir. Entonces considero lo que decía al principio, Marco, la fuerza no es pareja. No estamos siendo tomados en cuenta con este propósito, sino el intento es aplastar esta institución. No hay una relación de pares. Es correcto. Cuando en el deber ser de la Constitución hay tres poderes y son iguales. Por supuesto. Es un sistema de pesos y contrapesos que en el ideal, incluso histórico, parte de la premisa de que un poder controla el ejercicio de otro y a su vez el del tercero, para que ninguno de ellos tenga un poder absoluto y pueda manipular las leyes, las instituciones estatales o la administración de la justicia a su propio antojo. Pero lo que vemos en la realidad, eso no está ocurriendo. Consideramos que el trasfondo es un concurso de falacias que aparentemente abanderan una causa legítima, Marco, pero en realidad persiguen un fin perverso. Hay un fin oscuro en todo esto. Por ejemplo, se dice, todos los jueces y magistrados son corruptos, hay que quitarlos y poner nuevos. Durante el tiempo que yo he estado en el Poder Judicial de la Federación, he visto al menos 10 magistrados y jueces federales ser sujeto de sanciones, suspensiones y que los cesen de sus funciones. Pero yo no soy corrupto, Marco. Yo llevo, como lo comentamos, una carrera de al menos 6 años como titular de órganos jurisdiccionales, 3 años como magistrado en Culiacán, en funciones y 3 años en Querétaro como juez federal. No he sido objeto de ninguna queja en toda mi carrera en relación con corrupción o otro tipo de actos irregulares como podría ser acosos de sexual, laboral o de otra índole. ¿Por qué entonces se afirma que la totalidad de los jueces y magistrados somos corruptos? Yo, la verdad es que no entiendo esa premisa. Si existen jueces corruptos, pues que los sancionen, pero no que se afirme que todos son así. Yo conozco cientos de titulares que tienen una intachable conducta. Y no solo eso, los funcionarios que nos respaldan. Estamos hablando de más de 50,000 servidores públicos
que dan su vida para que la Administración de Justicia funcione. Luego, entonces, ¿es una realidad en la reflexión de los integrantes del Poder Judicial irse a un paro de labores indefinido? Como lo comentaba Marco, considero que este es, por lo extremo que puede considerarse, es el último recurso que pudiéramos tener para equilibrar esta fuerza, para que se escuche con seriedad nuestra voz y no se haga estas simulaciones que aparentemente sí estamos siendo escuchados, pero la realidad de las cosas es que no se toma en cuenta lo que viene del Poder Judicial de la Federación por los ánimos que se plantean. Para tomar esta decisión debe partirse de que no sería una decisión de los jueces y magistrados, porque el primer planteamiento sería, claro, están defendiendo esos privilegios que tienen, que es el discurso oficial. Para poder hacer un movimiento de estos, necesita haber un consenso tanto de la fuerza de la base trabajadora como de los titulares de los órganos jurisdiccionales, como de los usuarios que también deben de ser escuchados, los abogados y las personas que reciben nuestros servicios con cotidianidad. A ellos tampoco les conviene que exista una administración de justicia sesgada, a cargo de personas que pueden ser manipulables en su decisión. Volvemos al concurso de falacias, Marco. Se dice que los jueces tienen miedo a que se democratice. Eso no es verdad. Yo no tengo ningún reparo en que mi función sea revisada. Pero lo que se olvida es que yo ya participé en un proceso de selección donde competí contra miles de profesionistas y resulté vencedor sin ningún tipo de influencia externa. Nadie me nombró candidato. Nadie manifestó que me iba a dar su apoyo. Fueron las propias pruebas y habilidades que me dieron la oportunidad y el enorme honor de convertirme en un juez federal. Entonces, claro, bueno, si fuera un piso parejo, insisto, el tema de las candidaturas, pues yo no tendría ningún reparo en competir contra otras personas, siempre y cuando se midan las capacidades, las habilidades el perfil específico que debe de tener un juzgador federal. El Poder Judicial está integrado por peritos en derecho, por estudiosos de la ciencia del derecho. Y con esto podríamos terminar porque ya se nos fue el tiempo, mi estimado juez. Sí. ¿Se prevén estrategias desde lo legal para contrarrestar, en el supuesto sin conceder, que esta reforma se materialice? Claro que sí. Las disposiciones legales actuales, tanto en México como internacionalmente hablando, prevén una serie de situaciones a las cuales se pueden acudir tanto en bloque como individualmente. Es importante saber que el país mexicano es soberano, se rige por sus propias determinaciones y la soberanía reside en el pueblo, sí, pero también México forma parte de una comunidad internacional donde se han firmado tratados por el Estado mexicano en pro de la defensa de los derechos humanos. Estos derechos humanos prevén la garantía, por ejemplo, tratándose de la independencia judicial, existen múltiples precedentes internacionales donde se dice que el cese masivo de jueces y magistrados, y sobre todo sin que hubieran incurrido en alguna situación irregular, pues es contrario a los derechos humanos y que además impacta no solo a los derechos de las personas que están trabajando, como en este caso yo que sería el juez, sino a la sociedad en general, porque la independencia, Marco, no debe traducirse en la facultad de que el juez pueda hacer lo que quiera, claro que no. Lo que significa la independencia, Marco, es que ninguna fuerza externa distinta a lo que es el derecho nos sirva para resolver conflictos. Lo que se trata de evitar defendiendo la independencia es que ni el presidente, ni un senador, ni un diputado me llame para decirme tienes que resolver este asunto en determinado sentido. Y eso, desde mi perspectiva, espero que coincida la gente, no es un derecho mío, es un derecho de toda la sociedad, sobre todo cuando tienen un conflicto que esperan que yo resuelva. Entonces, la justicia, el derecho y las normas deben de ser el único sustento para hacer esta función y ningún tipo de injerencia dentro del país ni externamente podría cambiar esta finalidad que es la protección de los derechos de las personas.
Pues nos tenemos que despedir de esta charla y me parece que todavía restan días, semanas y meses para seguir generando reflexión. Muchas gracias. Hombre, al contrario, Marco, un gusto, como siempre, estar aquí con tu amable auditorio. Muchas gracias al juez Juan Pablo Barrios por haber estado con nosotros. Pausa y regreso con más.